Muy buenas, Rafa, y bienvenido a Publishers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Muy bien, bueno, enhorabuena por La Protegida, por el nuevo éxito de ventas y de crítica. Sí, estoy todavía, yo nunca me lo acabo de creer, siempre empiezo los lanzamientos totalmente atacado y luego enseguida me tranquilizan, me dicen, oye, que van muy bien las cosas, tal, y que te estés tranquilo. O sea, pero bueno, las nervios nunca se pierden. Bueno, después del éxito del Heredero, El Valle de los Arcángeles, La Voz de los Valientes o El Hijo del Rey, Rafa, ¿cómo se enfrenta uno a un nuevo libro? ¿Con ilusión o con presión? Yo creo que con ambas cosas, o sea, la presión en mi caso funciona bien porque es la manera que tengo también de cumplir todos los deadlines y de dar el producto de calidad que creo que mis lectores merecen y que creo que esperan. Entonces me gusta que me la apliquen y me la aplico yo mismo, pero luego la ilusión no la pierdo en nada. O sea, yo nunca pierdo de vista que esto es un regalo increíble de la vida de Dios, de todo lo que quieras, porque es una profesión muy bonita, porque pensar que tanta gente te lee, que tanta gente... Luego me escribe mucha gente también y me comentan y tal. Me parece una experiencia maravillosa. Para las personas que todavía no conocen La Protegida, que al fin y al cabo es una novedad editorial, Mm. Rafa, ¿de qué le dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis sin spoilers? Pues mira, esto es la historia, está ambientado a finales del siglo XIX, empieza en 1880, y es la historia de una chica que trabajando en una fábrica textil sufre una desgracia que desencadena una venganza que hace que ella se marque como objetivo de vida vengar la muerte de un ser querido que ha sufrido en este momento, ¿no? Y entonces ella, para cumplir esta venganza, entra a trabajar en lo que era una colonia textil, que es un concepto a lo mejor que no todo el mundo conoce, pero es una colonia textil, es una fábrica que junto a la fábrica hay casas, hay comercios, hay una casa del propietario de la colonia. Es realmente un microcosmos, como un pequeño pueblo fabril, en la que todo está dirigido por el patrón, le llamaban el amo, y el amo controla todo, ¿no? Desde la decoración de las casas hasta que vaya todo el mundo a misa, hasta la hora de ir a dormir, todo. Pues en este momento es una cosa muy chocante, pero en ese momento era muy ventajoso porque la gente venía del campo y de repente se encontraba una casa nueva, estupenda, con colchones de verdad, con retretes, que al principio no sabían lo que eran y se lavaban la cara en los retretes. Y entonces, pero vivían en este pequeño gran hermano en el que el ojo del amo lo veía todo. Y entonces es la protagonista, Sara Alcover, la protagonista de La Protegida, entra a trabajar en esta colonia textil para vengar la muerte de un ser querido y lo que le va a pasar es que va a descubrir una profesión que le encanta y va a descubrir su vocación. Entonces la lucha entre lo que le gusta y lo que siente que debe hacer va a ser un poco el eje de la trama. ¿Y qué fue lo que más te inspiró a escribir la historia, Rafa? ¿La época, los personajes, la industria textil, el trasfondo? ¿Qué fue? Pues mira, la época de la revolución, la segunda revolución industrial española es muy importante y es muy potente literariamente porque es una época del auténtico choque de clases, ¿no? El rico es riquísimo, es más rico que nunca, y el pobre de repente ve mucho al rico porque lo tiene delante, ¿no? Porque se ha mudado a las ciudades, es un tío que viene del campo, empieza a trabajar en las fábricas, llega a unas ciudades que se están enriqueciendo muy rápidamente, pero que no están preparadas para recibir estas oleadas de trabajadores que van llegando sin freno. Y entonces tienen, por un lado, muy a la vista la riqueza de la clase más poderosa, en ese momento la burguesía, pero ellos están viviendo en barriadas. ¿No? Entonces es el choque realmente de esa época, es donde surgió el anarquismo, todos los movimientos sociales y el descontento y el conflicto social, en ese momento era muy potente. Entonces una época de muchas oportunidades, pero también de muchas injusticias y de cuando la sociedad realmente se encuentra y se ve todo el mundo las caras y dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Entonces es un libro que va desde el brillo de la Barcelona de la burguesía y del Madrid de la aristocracia a el trabajo extenuante en las fábricas textiles, que era muy, muy, muy intenso.
Rafa, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de toda esta documentación que has tenido que hacer, de todo lo que has indagado sobre esta época? Pues mira, el modelo de la colonia textil, de la colonia industrial, es una cosa que aunque yo lo conozco porque mi familia es textil por ambos lados, tanto el lado Tarradas como el lado Bultó, los dos son familias textiles, y yo este tema lo conocía, cuando lo he investigado más es sorprendente, ¿no? Piensa en un recinto nuevo, reluciente, en el que todo está controlado, ¿no? Tienes las casas de los trabajadores en función de la posición que tengas, tienes una casa mejor o peor. Todo está controlado. Tú llegas del campo donde estás durmiendo en un jergón de paja y de repente te encuentras una casa que te parece lujosísima. Pero claro, es una casa en la que suena un timbre y te dicen que te vayas a dormir. Te vas a dormir. Y suena otro timbre y te dicen que te tienes que levantar porque en media hora tienes que estar en el telar. Y son 12 horas de trabajo cada día y dos turnos que se cambian, ¿no? Y el domingo todo el mundo tiene que ir a misa y el cura pasa lista. Y ojo si faltas 3 veces. Pues vamos a ver qué pasa. Y en Navidad vamos a ir todos a la casa del amo, como se llamaba la casa del patrón que vivía allí, o que pretendía vivir allí, y nos va a dar un regalito a cada uno porque es la persona que nos cuida, ¿no? Entonces es lo que decíamos antes, un gran hermano, ¿no? En el lenguaje de hoy, con muchísimas ventajas, pero también con un punto asfixiante, ¿no? De estar muy, muy controlado, de que tienes que hacer lo que tienes que hacer, tienes que comportarte de esta manera, y si te portas bien, el amo te cuidará, y si no te portas bien, el amo te volverá a dejar en la calle y volverás a el campo donde la vida es mucho más insegura. Entonces un modelo muy impactante. Hubo 77 colonias textiles en la cuenca del Llobregat y la cuenca del Ter, que son dos ríos de Cataluña. Casi parece lo que vemos en las películas de ciencia ficción, pero con la diferencia de que ya ha pasado y de que es real, ¿no? Sí, 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 y yo siempre digo que es muy difícil juzgar el pasado con los ojos de hoy. Pero claro, piensas por un lado, oye, pero que les decían que se fueran a dormir, les decían que ahora que se tenían que ir a dormir. Sí, sí, se lo decían. Pero a cambio, tenían un plato en la mesa siempre. Lo único que pagaban era el alquiler de la casa, pero el alquiler de la casa con una semana de sueldo de sus hijos, porque los niños trabajaban también, se pagaba con una semana del sueldo del que cobraba menos de toda la casa. Entonces, claro, tiene sus desventajas, pero luego tiene cosas muy, muy increíbles, ¿no? Ahora que destinamos el 50 y pico por ciento de nuestro sueldo a la vivienda, ¿no? A nuestra hipoteca o a nuestro alquiler, etcétera. Tú imagínate pagar el alquiler con el sueldo de la persona, de un hijo tuyo, del que cobre menos de todos, de una semana. Con eso ya has pagado todo el mes. Y todo el resto es para ti, para comprar comida, para comprar lo que quieras, etcétera. Entonces, y luego, claro, unas condiciones que en esa época, pues lo que decía hace un minuto, cuando llegaron a las colonias, la gente del campo, y los cuartos de baño no entendían lo que eran. Y se lavaban la cara en los retretes, porque no sabían para qué servía. Era gente que estaban en el medio rural y muy, muy empobrecidos. Y los personajes femeninos tienen muchísima fuerza en la novela. Rafa, ¿fue algo voluntario o fue algo que cuando te diste cuenta había salido así? Mira, lo cierto es que en la industria textil el 80% de los trabajadores eran mujeres, que es una excepción muy importante en lo que era el trabajo en ese momento. Se decía que las mujeres tenían las manos más pequeñas y que enhebraban mejor. Entonces se cogía muchísimo más a mujeres que a hombres. Los hombres solamente servían para cargar, para las secciones de la fábrica que eran de fuerza, como si dijésemos. Pero el resto trabajaban mujeres. Y entonces en esta fábrica nos encontramos una cosa que sí que es excepcional, que es que la dirige una mujer, que esto es excepcional, y que una de las personas que está creciendo dentro de la fábrica y que está escalando posiciones es esta chica que ha entrado para vengar la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces son dos mujeres poderosas. Una tiene muchísimo talento y se va haciendo cada vez con mejor posición dentro de la fábrica, y otra es una mujer que ha heredado la fábrica de su marido. Entonces, yo ha sido totalmente voluntario que fuera así, pero sí que es verdad que era un sector muy femenino, pero ha sido voluntario que fuera así porque me parece que le das un extra de emoción cuando a toda la aventura que hay alrededor, encima la mujer tiene que valerse por sí misma y decir, oye, espérate, cero condescendencia, yo esto lo sé llevar, yo esto lo voy a hacer bien, yo tengo talento para esto, tengo tanto talento como tú y esto lo sé hacer, ¿no? Es, es, eh, es emocionante.
Y las historias de amor que surgen mucho porque los hombres se enamoran del talento de estas mujeres, ¿no? Es una cosa que, que yo creo que todos apreciamos en nuestras parejas, ¿no? Y que es muy atractivo una persona con talento. Pues esto a los personajes del libro les parece también. ¿Y qué influencias literarias has tenido en La Protegida que tú sepas reconocer? Mira, a mí yo siempre digo que me gusta, yo soy muy lector, eh, y soy lector de novela histórica, o ficción histórica, y en la que pasen muchas cosas, ¿no? Que por un lado aprenda, pero por otro lado no me atosigue con los datos. Entonces, para mí un ejemplo muy, muy bueno de esto es Ken Follett. Ken Follett me parece que es un maestro de la ficción histórica, te lleva realmente, te transporta allí. Entonces, siempre digo que es mucho más fácil atosigarte con datos que realmente sientas lo que sentía la gente en ese momento, ¿no? Y entonces en la documentación yo me esfuerzo mucho en, además de saber el entorno real, hablar con gente que ha vivido esto de cerca y te explica las sensaciones, ¿no? Y conocer los sitios y ver cómo huelen y escuchar el ruido de la maquinaria y ver las casas por dentro. Entonces todo eso, conseguir que el lector se meta realmente en la historia, porque los datos los va a acabar encontrando igual que los encuentro yo si los busca, ¿no? Entonces, Ken Follett es un maestro en esto y su forma de escribir me parece una inspiración. Y Rafa, si nosotros nos encontráramos en una librería y yo tuviera La Protegida en la mano y estuviera dudando si llevármelo o no, si llevarme cualquier otra opción, ¿tú cómo me convencerías de que me lo llevara, de que me va a merecer la pena? Mira, yo creo que te lo vas a pasar muy bien. Te lo vas a pasar muy bien. Es un libro que tiene muy poca paja o que no tiene paja, ¿no? Es un libro en el que desde la primera página están pasando cosas. Los personajes son personajes muy complejos, entonces los vas a ir descubriendo a medida de que avance el libro y a lo mejor te estás totalmente enamorado de una persona del libro y de repente te decepciona, ¿no? Igual que en la vida real. Y luego hay una cosa, si quieres, más empírica, que, que el libro ya lo ha leído bastante gente. Es curioso porque la gente lee a una velocidad increíble. Yo tardo un año en escribir un Sí, libro. me está metiendo en una gran plataforma, ¿no? Que no voy a decir el nombre y había casi miles. Sí, sí. Entonces, esto lo que hace es que también te da una seguridad, te escriben y yo tengo mi Instagram abierto y siempre digo que me encanta que me escriban, todo el rato me están escribiendo y entonces veo perfectamente la evolución de cada lector y entonces de repente me odian. Oye, como este se muera, te juro que no vuelvo a leer un libro tuyo, tal, y al cabo de unos días. Bueno, oye, que mira, que nada, que sí, que vale, que entendí lo que pasó, que tal. Y acaban, oye, he estado llorando, oye, me debes una mañana porque me fui a dormir tardísimo y estoy aquí en el trabajo, que no puedo hacer nada, que estoy con los ojos que se me caen. Entonces, es bonito pensar que provoque estas sensaciones, que engancha mucho. Y yo creo que es un libro que es muy fácil de leer. Entonces, si lo que buscas en la lectura es aprender, hay libros de texto. Es decir, te vas a una enciclopedia, te vas a las fuentes, te vas a un ensayo, etcétera. Si lo que buscas es divertirte, La Protegida es un libro para ti clarísimamente. Te lo vas a pasar muy bien. Y es un libro además que es para todas las edades, que es para hombre y mujer, que descubres un mundo que lo teníamos muy cerca y que mucha gente no conoce. Y creo que es muy atractivo. Pues Rafa, muchísimas gracias por atender a Publishers. Felicidades por el libro y decir a todo el mundo que La Protegida ya está a la venta en absolutamente todas partes, así que corran a comprárselo, que les va a merecer mucho la pena. Y como él bien dice, solo tienen que ir a cualquier plataforma y ver las opiniones de personas anónimas y ahí lo tienen. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte a todos.